La semana pasada empezamos a abordar una obra llamada Desmantelando el ego y los bloqueos energéticos. Así que sin más preámbulos, les recuerdo, es una sesión de participación abierta. Si quieren comentar en el chat lo pueden hacer, si quieren pedir la mano para comentar algo lo pueden hacer. Así que procedo. La ilusión del hombre es sentirse completo como una sola unidad, cuando en realidad está dividido en múltiples yo que se manifiestan debido a ciertos pensamientos o emociones. El individuo nunca es el 100% del tiempo la misma persona. Y como si usara máscaras dependiendo de la situación, los yo se rotan como la personalidad primaria. Es decir, como, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Aquí cabe destacar algo muy importante, mencionar algo a lo que constantemente se hace alusión en los procesos de desarrollo de conciencia, es la integración de la personalidad como objetivo fundamental. ¿Cuántos yo puede haber en una persona? Es posible que haya cientos o miles separados el uno del otro sin saber de la existencia de los demás. Aún así hay personalidades más marcadas que se manifiestan continuamente en diferentes personas. La rotación de los yo está siempre afectada por estímulos externos. El cambio es automático, ni siquiera se nota. Y cada yo actúa como si fuera la totalidad de la persona. Algunas subpersonalidades son creadas por eventos traumáticos y otras son creadas como mecanismos de defensa para poder enfrentar las presiones del mundo exterior. La personalidad del alma es con la que el humano nace y se mantiene pura hasta los 2 o 3 años de edad. Las subpersonalidades son creadas por distorsiones implantadas por las experiencias, padres y sociedad. Un poco de esto hablamos en la clase del día de ayer. Según Gurdjieff, todo es aprendido a través de la imitación de los gustos y disgustos, y esto constituye la parte externa de la persona. Esto, por supuesto, no es un reflejo de la personalidad del alma del individuo, la cual se mantiene intacta como testigo de todo este juego. Solo liberándose de la tiranía del ego, o aludiendo a la clase de ayer, de la ficción del yo, que constituye la suma total de todas estas subpersonalidades y bloqueos energéticos, el individuo puede recobrar su eterna libertad y su innata identidad. Por eso, aunque la realización es un evento muy importante, es solamente la realización del ser, pero esto no destruye el ego, ni las subpersonalidades. Interesante. Usted realiza el núcleo, pero nada cambia, solo su identidad. Luego aún hay que limpiar toda la basura que lo rodea. Si se deja así, la luz del alma intensifica todos los bloqueos y subpersonalidades que muchas veces
si no se tiene el entendimiento necesario, se salen de control. Miren, esto es demasiado importante de entender, porque cuando nosotros entramos en prácticas de autoindagación, aquí lo que nos está contando es importante y delicado, importante de entender y es necesario que le tomemos atenta nota. La luz del alma intensifica todos los bloqueos y subpersonalidades que muchas veces, si no se tiene el entendimiento necesario, se salen de control. Esto de acá, entendimiento necesario, esto acá hay algo subyacente a esto y es estar siempre eh, contando con la guía de un instructor. Por eso meditar no se recomienda que no se haga si no es bajo la guía de un instructor, ¿sí? Y que el instructor tenga el respaldo, bien sea por su propia experiencia o por alguien que lo respalde a él, para poder orientar a esa persona si llegan a ver esta intensificación de la sombra, ¿no? Porque hacernos conscientes, darnos cuenta cada vez más del contenido de la mente subconsciente, y ese no es un proceso fácil, el tema de la integración de la sombra. La sombra, cuando hablamos de sombra, hablamos de lo desconocido, no solamente a lo oscuro que puede haber en nuestra mente, sino simplemente a lo que no está a la luz, ¿no? Eso incluye muchas cosas. Mira incluso aquí lo que dice, en casos extremos es donde nacen los Hitler, Stalin, Napoleón, Genghis Khan y otros. Ellos fueron seres con mucho entendimiento del poder espiritual, pero víctimas de sus posesiones, bloqueos energéticos, subpersonalidades y el ego. El ego. Esto que dice acá es un poco temerario, digámoslo así, ¿no? Pero sí. En el proceso del desarrollo de la conciencia, todo debe ser integrado. Y si uno no tiene una guía adecuada, ese proceso de integración no se da. Y si no se da el proceso de integración, lo que podemos hacer es eh, subyugarnos a ciertas tendencias mentales muy prominentes en nuestra psique, ¿no? En nuestra psique. Entonces, bueno, a través de las técnicas que aprenderemos, podremos separarnos de esas máscaras que hemos usado desde niños y empezar a ser auténticos y libres. El uso de la autopregunta en parte nos ayuda para poder desasociar las máscaras de la verdadera personalidad del alma, pero no es suficiente. Los bloqueos energéticos que sostienen las máscaras deben ser removidas para poder liberarnos de su yugo opresor. Aprovecho aquí para hacer una publicidad. Este fin de semana vamos a tener un seminario intensivo de Tantra. ¿Y por qué menciono esto aquí en este momento? Porque precisamente hay bloqueos para los cuales necesitamos prácticas un poquito más intensas, más poderosas. Yo les invito, de verdad, encarecidamente, aprovechen ese seminario. Que no tengo tiempo, que esto, bueno, pueden verlo grabado y demás, pero y tener la oportunidad de acceder a ese conocimiento, a esas prácticas tántricas, no es fácil. No es un tema que uno puede encontrar pues en cualquier lugar, así que aprovechenlo. Yo lo voy a aprovechar. Yo voy a estar ahí en primera fila. La esencia del alma es la totalidad de todas las experiencias que han sido fragmentadas en nuestra mente, pero sostenidas por nuestra verdadera presencia. La observación continua es un paso muy importante para empezar a darse cuenta de estas
subpersonalidades que nos manipulan. Que nos manipulan, ojo a esto, nos manipulan. Nos automanipulamos. O como diría el maestro en las primeras clases del diplomado en psicología espiritual, nos autohipnotizamos. Perla, dice acá, 2 puntos, abro comillas. El perder importancia personal es el primer paso para debilitar la tendencia a llamar la atención de los demás, la cual es la que alimenta estas subpersonalidades. La importancia personal. La importancia personal es causa de mucho sufrimiento. Ahora, aquí no hay que confundir eso con falta de autoestima. Precisamente una sana autoestima deviene de reducirle, de bajar el volumen a la importancia personal y ser libres y auténticos desde cada vez más cerca a la personalidad del alma. Bueno, continuemos. Aquí vamos al capítulo 3, el ego. ¿Quién es el que tiene el control de la mente en este momento? Se ha puesto a pensar cuál es la fuerza primordial que regula su mente y por lo tanto sus acciones y su vida. Muchos dirán que es Dios, y subjetivamente Dios es la fuerza primordial en usted, ya que es la vida misma. Pero objetivamente la mayoría de la humanidad no está en armonía con los impulsos de la vida y por consiguiente Dios no es la fuerza primordial que rige sus vidas. La realidad es que el ego es el que tiene el control y el destino de cada ser humano. Es volver a poner al alma en el control de su destino. Volver a repetir. Es volver a poner al alma en el control de su destino. Todas las acciones del ego son en general inconscientes y automáticas. Y funcionan como una perfecta maquinaria engrasada que está a cargo de muchas estrategias de supervivencia. El ego, para subsistir, ha creado muchos mecanismos que lo alimentan en todo momento y lo mantienen supremo, reinando sobre la persona. Este mecanismo está sutilmente conectado a los chakras de la persona. Luego, el ego gobierna el intelecto, las emociones y hasta el físico. Los chakras son como procesadores de información que en principio estaban alineados con las corrientes universales y ahora están reprogramados para crear estrategias de supervivencia, especialmente a nivel emocional. Esta llamada reprogramación es sostenida por los bloqueos energéticos. Estos bloqueos son como virus que se integran en los chakras y reprograman su funcionamiento para que creen impulsos que disparen las estrategias que el ego necesita para su supervivencia. Hasta este momento tenemos claros estos 3 puntos: ego, estrategia, bloqueos energéticos. Esta es la manera en que se creó este sistema. Lo siguiente es cómo se alimenta. Bloqueo energético dispara una estrategia, la cual está diseñada para robar energía y alimentar la posición del ego. Ahora, ¿cómo se formó el ego? Ya lo dijimos antes en otra lección. El ego se forma en cada encarnación. Cuando el niño es reprogramado con errónea información y pierde su inocencia natural.
formándose un ego punto de referencia para poder actuar en la sociedad. Para cuando el individuo es adulto, ya tiene tantas estrategias y bloqueos energéticos que su niño interno está totalmente bloqueado. Aquí hago una aclaración. Niño interno significa que, cuando habla de que el niño interno está bloqueado, significa que no tenemos la capacidad de no emitir juicios, ¿sí? Sino que todo el tiempo estamos en una emisión de juicios constantemente. Juicios, juicios, juicios. Para lograr la iluminación, ese niño interno debe ser sanado y recuperado, su estado normal. Y para eso debemos remover esos bloqueos energéticos y estrategias para llegar al ego y descubrir su irrealidad. Un pequeño ejemplo de cómo se crea una estrategia y un bloqueo desde niño es, dos puntos. Un niño está jugando con su juguete preferido y otro niño se lo intenta quitar. El primer niño se pone de mal genio y le grita. El otro niño se asusta y se va. El primer niño aprendió que si se pone de mal genio y grita, el problema se soluciona. Esto crea un patrón, estrategia, que él empieza a actuar y con su repetición se programa ese patrón, creando un bloqueo en el chakra del plexo solar, que se dispara cada vez que alguien trata de entrar a su espacio personal y quitarle algo en lo que él está absorbido. Multiplique esto por años y por muchos tipos de diferentes de programaciones y se dará cuenta de que somos maestros de limitación. Ahora, miremos el caso de otro niño y digamos que él se asustó, del otro niño, digamos que él se asustó y empezó a llorar muy fuerte. La profesora llegó y le quitó el juguete al otro niño y se lo dio. Entonces este niño aprendió que si que si llora logra obtener lo que quiere. Y al igual que en el otro caso, esta va a ser su nueva estrategia. Se va a volver un experto en ella y a crear un buen bloqueo energético que la vuelva automática y la haga funcionar por sí sola. Aquí está dando una clave muy interesante porque eh, dice que el bloqueo energético se crea para generar el automatismo en la estrategia. El automatismo en la estrategia. Que la haga funcionar por sí sola. Es decir, cuando nosotros ampliamos y desarrollamos la conciencia, el bloqueo puede, o más bien la estrategia puede no aplicarse en automático, porque el bloqueo queda inoperante. El bloqueo queda inoperante si hay desarrollo de conciencia, ¿sí? Y nosotros no actuamos de manera automática. Bueno, estos ejemplos son muy básicos, pero nos dan una idea de cómo nuestras acciones egoístas se vuelven automáticas y las integramos. Y con el tiempo las consideramos parte de nuestra personalidad y las aceptamos como si fueran uno mismo. He ahí el gran problema, ya que si uno cree que uno es así, ¿cómo algún día va a ver la luz y poder cambiar? Lo hablamos en la clase de ayer acerca de eh, si realmente existe el deseo de cambio. Y aquí entonces surgiría otra pregunta. ¿Qué es lo que genera la necesidad de cambio? ¿Mm? ¿O qué es lo que impulsa a una persona a querer cambiar? Se da cuenta del gran dilema en el que la humanidad vive. ¿Qué tan invisible es la prisión que creamos y qué tan difícil es salirse de ella? Uno, el primer paso para empezar a sanar es descubrir esas estrategias que usamos y con observación y entendimiento empezar a transformarlas y liberarnos de ellas en nuestras vidas. Ese es un tema muy importante en el que iremos profundizando más y más. Dos,
El segundo paso es remover los bloqueos energéticos. Para ello les estamos dando, bueno, aquí presentan en este libro una meditación particular que enseñan estos maestros que escribieron este libro, que se llama Meditación de Alineamiento con Dios. Pero con los servicios que les está dando el maestro en el diplomado, tienen grandes oportunidades. Nuevamente, invitados al seminario de este domingo, donde ahí van a aprender más técnicas tántricas y ejercicios muy específicos diseñados para remover estos bloqueos, como son, bueno, aquí habla de trabajos con elementales. Dice, baños de sal, el trabajo con los sueños, las sanaciones energéticas, etcétera. Entonces, ahora entiende más la función de lo que ha recibido y recibirá más adelante. Como verán, no tenemos meditaciones que nos quieran llevar solo a lo más alto, aunque puedan hacerlo, a Dios, sino meditaciones que activamente están transformando nuestras vidas. No hay nada más alto que la conciencia divina que se logra con la realización del ser. ¿Para qué tratar de ir a lo más profundo cuando conscientemente podemos limpiar tantas limitantes que nos impiden vivenciar felicidad y paz permanente? Entonces, si las estrategias y los bloqueos energéticos no son removidos en su totalidad, la verdadera paz interna, el amor incondicional y el niño interno nunca podrán manifestarse. Luego, la iluminación es imposible, así se haya realizado el ser o alma. Solo la iluminación es verdadera y absoluta libertad. No es el fin, pero es el comienzo de nuestra ilimitada realidad como seres universales que somos. Ahora, si la realización del ser o alma llega, es muy bienvenida, ya que desde nuestra verdadera realidad nos será más fácil observar todas estas estrategias y bloqueos que nos limitan como seres humanos y transformarlas. Si no, hay que seguir el camino del corazón puro, que está demarcado por la purificación de todo lo anterior, pues si se logra la iluminación, la realización llega por añadidura. Además, estando activamente en el camino blanco, creamos un mundo mejor para nosotros y los demás. Nada se gana al tratar de realizar a todo el mundo si no se sabe cómo transformar estas estrategias y bloqueos. Y no se entiende cómo las estrategias funcionan y por qué. Y si, aún realizado, se es víctima de todo esto, y sí, aún realizado se es víctima de todo esto. Es verdad que la realización es la base de todo y que es la realización del ser como conciencia pura, su verdadera realidad. Pero no es completa si usted excluye la mente, emociones y cuerpo. Podrá tener una liberación temporal cuando muera, pero todas estas estrategias y bloqueos lo volverán a llamar a reencarnar otra vez. Mas no habrá aún hecho una contribución real al mundo, si solo descansa en su realización. Y estamos aquí para ser guerreros de transformación y dejar una huella real de cambio en el mundo. Indudablemente, el camino blanco es más importante, ya que lo contiene todo. Bueno, voy a dejar hasta acá. Quiero que me cuenten, pues, qué les ha parecido la lectura, qué reflexión les deja esta lectura que hemos hecho el día de hoy. Muy interesante, ¿no? Estrategias, bloqueos energéticos, ¿sí? El ego gobernando nuestras vidas. Eric, bueno, toda la palabra, Eric. Hola, buenas noches, maestro, ¿qué tal? Buenas noches a usted y buenas noches a todos los hermanos que están escuchando. Quería hacer una consulta cuando refiere de escoger el camino blanco, ¿no? Camino blanco, dice, ¿cierto? Ujú. ¿Esto es el camino de buscar la iluminación? Mm, digamos, literalmente es eso de con prácticas meditativas, tomar la conciencia cada vez más de nuestra mente, de nuestro espíritu y orientar nuestra vida y todo nuestro acto en dirección a tratar de ser cada vez más libres del ego.
Así es, ese es el camino blanco. Hay que Camino. considerar, tener en cuenta que pues ellos tienen una forma de referirse a todo el proceso de autoconocimiento, ¿no? Derivado Mm, de sus propias experiencias, de sus maestros, ¿sí? Pero básicamente es lo que estás diciendo, el camino blanco. bien. Eso, profesor. Gracias. Dale, Muchas pues, gracias. dale, dale. ¿Qué estrategias tenemos nosotros? Es algo que vale la pena preguntarnos, ¿no? Cuestionarnos. ¿Qué estrategias tenemos nosotros? Yo creo que eso lo podemos indagar, ¿no? En nuestro día. Yo creo que todo el día se están manifestando las estrategias, en todo momento, en todo momento. De por la mañana, cuando empezamos a interactuar con las personas, están saliendo a flote las estrategias, ¿sí? Y si uno le sigue el hilo a la estrategia, uno puede encontrar el bloqueo energético, o más bien liberar el bloqueo energético, liberarlo, liberarlo. ¿Cómo puede afectar el ego al cuerpo físico? Wow, pues en todo sentido, en toda medida, ¿sí? Si tú tienes un bloqueo energético, eso significa que pues tu cuerpo a nivel energético no está funcionando bien, ¿no? Como debería ser, de manera natural, libre, armónica, sana. ¿M? Entonces, el ego puede afectar la materia. Y hay algo muy interesante. Enfermedades, todas, diría yo, todas, todas, incluso una que haya sido congénita, igual, igual en el pasado se construyó, ¿sí? Se crearon las causas para esa enfermedad congénita, a partir del ego. El pensamiento modifica la materia. Eso es muy interesante. El pensamiento modifica la materia. Y la materia se manifiesta a diferentes niveles, o más bien la energía se manifiesta a diferentes niveles. Es que podríamos decir, por ejemplo, que existe materia sutil, ¿sí? Existe una materia que es sutil, no la podemos ver, pero es una materia, ¿sí? Y nosotros estamos revestidos también con, digamos, moldeados también con esa materia, moldeados con esa materia. Mm. Sí, así que el ego puede afectar la materia física y todo. Bueno, voy a leer por acá, dice, buenas noches, ¿cómo es o cómo se debe ser la conciencia divina? Bueno, querida Edith, yo creería que ahí no hay como un, digamos, la realización de la conciencia divina no se puede como imitar, ¿sí? Si tú me preguntas el cómo, pues, yo no lo podría imitar, ¿sí? Como por ejemplo, cómo ser educado en la mesa, cómo ser cortés en la mesa, cómo cruzar la calle, no. Lo que sí hay son una serie de instrucciones para poder precisamente purificar, porque con los bloqueos energéticos, ¿qué sucede? La conciencia no puede ascender, la conciencia no puede ascender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en algunas prácticas meditativas como las tántricas, eh, hay una purificación de esos bloqueos energéticos de manera automática. Entonces, empieza a purificar esos bloqueos, entonces la energía puede empezar a ascender. Todo esto es gradual, eso no es de un día para otro, ¿sí? Esto es gradual. Entonces, puede ir ascendiendo, 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 y con el paso del tiempo, uno va, digamos, estando cada vez más cerca de esa experiencia divina en su vida, ¿no? Entonces ya uno no es, digamos, esclavo de ciertas reactividades, ya, ¿sí? Uno está como más polarizado en centros superiores de conciencia, ¿sí? Entonces,
El cómo debe ser, ¿no? La conciencia divina es, y el tema es que uno pueda llegar a, a una purificación tal, ¿sí? De su sistema nervioso, su sistema energético, que la conciencia divina se manifieste, se manifieste. Pregunta Perla, cuando nos encontramos a sí mismos en una situación donde estamos siendo dominados por el ego, ¿el autocontrol sería una herramienta? Sí, pero el autocontrol, eso hay que medirlo bien. Usted tiene que saber qué estrategia está operando ahí en ese momento. ¿Qué estrategia del ego está operando en ese momento? Y poderla, y poder hacer la intervención precisa. Hacer la intervención precisa. Porque si tú dices, no, yo tengo otro control, tengo otro control, tengo otro control, bueno, pero repetirlo no te está dando claridad de qué es lo que tienes que hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, específicamente, no sé, estoy con mi pareja y mi pareja me habla y yo siento unas ganas de quitarle la cabeza, ¿sí me entiendes? ¿Cierto? Entonces, siento unas ganas de, de insultarlo, de me da fastidio. Entonces, hay que indagar, ok, esa estrategia, ¿de dónde viene, no? Esa animadversión, ¿vale? Expectativas no cumplidas, no sé, y poder actuar con precisión, como un cirujano. Un cirujano, entonces, no es como que yo en el cirujano y yo sé que el cirujano con su bisturí raja y sana, ¿sí? Si hay un tumor aquí, coge, pin, raja, saca y quita eso, ¿cierto? Pues yo no puedo ser como, yo soy el cirujano y me duele y yo rajo donde sea, va a rajar aquí y aquí saco lo que sea y lo saco, no. Uno tiene que aprender a tener, a desarrollar discernimiento, discernimiento. A partir del discernimiento ya uno puede empezar a tomar decisiones mucho más inteligentes, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de la autoobservación constante, mindfulness, que lo hemos hablado mucho esta semana, ¿sí? Atención plena, ¿vale? Y cuando se tiene atención plena, entonces se puede aplicar los antídotos correspondientes, ¿no? Volviendo a la analogía o el símil de la medicina, ¿sí? Si es la compasión, la empatía, la paciencia, el amor incondicional, el recuerdo de la muerte, ¿m? La generosidad, el recuerdo del karma, el recuerdo del propósito del desarrollo espiritual, el recuerdo del valor de la vida humana, alguna práctica en particular, como meditación Tonglen, Metta Bhavana, que se pueden practicar. Por ejemplo, les voy a contar una experiencia personal. Eh, Hace un tiempo, hace unos meses, y cuando mi papá estaba hospitalizado, que le estaban operando a corazón abierto, yo estaba muy tranquilo. No sentía así como la angustia de que podían fallecer ni nada de eso, sino lo estaba tomando muy normal. Pero en ese momento experimenté, no, nada, me enfoqué en un trabajo que tenía que hacer con él y empecé a hacer práctica de Metta Bhavana. Y la experiencia fue demasiado, demasiado hermosa, ver, poder experimentar un poco del amor, ¿sí? Recuerden que el amor es la ley natural, ¿sí? La ley natural es el amor, la ley natural es el amor. Y poder ver el amor o sentir, experimentar el amor en todo, absolutamente en todo, en todo, en todo, en todo. Así sea por una fracción de segundo, eso es increíble, ¿no? Pero entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es, efectivamente, yo estaba pasando por un proceso ahí y al aplicar el antídoto, entonces el bloqueo desaparece y lo que preguntaba Edith, ¿no? Entonces uno, ¡pum!, tiene un chispazo. Así sea en unos segundos, un chispazo, ¿sí? ¡Blum! Y eso es fantástico porque eso lo impulsa a uno, ¿sí? Y eso deja huella en la vida. Sí, en tu mente queda la huella de ese momento, de esa experiencia, y tú dices, esta experiencia marcó mi vida para siempre, ¿cierto? Y a partir de esa experiencia, yo alimento mi propósito de vida,
¿sí? Alimento mi propósito de vida. ¿Mm? Entonces, bueno. Bueno, no siendo más, nos desconectamos. Nuevamente, última invitación a participar este fin de semana para los que no están inscritos. Hay muchos aquí que están inscritos, otros que no. De verdad les recomiendo mucho, no se pierdan el seminario. Eh, Realmente súper recomendado. Puro misticismo, pura ciencia espiritual oculta. Y digo oculta porque sí, pero no se canceló, lo que se postergó. Se postergó para el 28. ¿Listo? O sea, para este domingo. Y digo oculta porque muchos de esos conocimientos, pues no son como así como que estén ahí como muy a la mano, ¿cierto? Entonces, bueno, aprovecharlo al máximo. ¿Listo? Bueno, bendiciones infinitas. Cuídense mucho. Chao, chao.